Bienvenidos amigos a Contrapunto. El mundo está convulsionado. El tema Ucrania y Rusia reparte el conflicto por todo el planeta. En Venezuela se reunió una delegación de los Estados Unidos con el gobierno de Nicolás Maduro, y Delcy Rodríguez al día siguiente, a los 2 días, se reunió con Sergei Lavrov, el canciller ruso. Es decir, que de alguna forma nos está tocando a Venezuela esta crisis. Para hablar de eso y de la influencia que puede tener dentro de la política interna todo lo convulso del planeta, tenemos al politólogo Luis Aguilar de la firma Polianalítica. Luis, bienvenido a Contrapunto, muchísimas gracias por estar en nuestra redacción. Cuéntanos, desde el análisis político, ¿cómo puede terminar influyendo dentro de la crisis de los partidos, dentro de las relaciones entre los actores de la política venezolana, la crisis que vive el planeta? Bueno, primero que todo, José Gregorio, muchas gracias por la invitación y a todo el equipo de producción. Considero que la guerra en Ucrania, todo el mundo unánimemente tiene que rechazarla, ¿ok? Todo lo que traiga muerte, todo lo que traiga crisis, todo lo que genere perseguidos, todo lo que genere éxodo, todo lo que genere destrucción, merece el rechazo de todos los sectores políticos, económicos, sociales, religiosos a nivel mundial. Considero que la crisis en Ucrania, específicamente la invasión de Rusia hacia Ucrania, se ha convertido en una gran oportunidad desde el punto de vista económico para el gobierno de Venezuela, entendiendo el acercamiento de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos hacia Miraflores. ¿Ok? Considero que el presidente Nicolás Maduro tiene que ver este hecho como una gran oportunidad. Pero ya la vocero de la Casa Blanca dice que no hay la perspectiva de comprar petróleo a Venezuela, digamos, en el cortísimo plazo. Bueno, el embajador James Story dijo por muchos años que era imposible que se relanzaran las relaciones Casa Blanca, Miraflores, mientras el presidente Nicolás Maduro estuviese en el poder. Y fíjate lo que pasó. Fue el mismo embajador James Story, el enviado con este alto funcionario norteamericano, González. Correcto, quienes encabezan la misión diplomática, o mejor dicho, de negociación que visita al presidente Nicolás Maduro. Eso puede barajar la partida dentro de lo que son las corrientes del chavismo y las corrientes opositoras que están en pugna. Por supuesto, entendiendo, José Gregorio, que al final todas las corrientes políticas del chavismo cierran filas a la hora de apoyar al presidente Nicolás Maduro en cuanto a su política económica, político-electoral y social. Considero que al final el principal reto del presidente Maduro no es convencer a las bases del chavismo y a sus distintas corrientes ideológicas de apoyar un posible relanzamiento de las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Venezuela. Considero que el gran reto del presidente Nicolás Maduro es tomar decisiones, ¿okay?, que estén orientadas a la liberación de presos políticos, la construcción de nuevas o más alternativas o condiciones electorales para los futuros procesos. Pero eso le da entonces a la oposición una oportunidad de participar. ¿Es cierto ese camino que se puede transitar? Absolutamente, José Gregorio. Entendamos que el terreno donde la oposición realmente es fuerte es en el terreno político y electoral. ¿Okay? En los demás terrenos la oposición ha fracasado, en el terreno de la violencia, en el terreno de las marchas, en el terreno de la confrontación, en el terreno de los golpes de Estado, en el terreno de los atajos. ¿Okay? Pero también le podrían decir del otro lado, el gobierno ha fracasado porque acaba apenas de salir de una hiperinflación, tiene problemas con la pobreza en el país. Es decir, los políticos venezolanos parece que han fracasado en su gestión en los últimos 10 años. Absolutamente. Y el gobierno ha demostrado que el gobierno per se ha fracasado en las distintas áreas de gestión pública.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro es un gobierno que es malo para la gerencia pública, pero es bueno haciendo política. Y su gran reto, que se convierte en una gran oportunidad, es diseñar estrategias enmarcadas en el tema económico que le permita al país, a la nación, superar la crisis de políticas públicas, la hiperinflación, la crisis del sistema eléctrico nacional, la crisis de la gasolina, etcétera, etcétera. Pero eso es posible en medio del escenario político que estamos viviendo. Yo creo que es posible, José Gregorio, diseñar con creatividad. ¿Ok? Creo que... Pero no ha sido lo que ha abundado en la política venezolana, ni del lado del gobierno ni del lado opositor. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, digamos, en ese escenario donde, por ejemplo, los números de data análisis dan un profundo rechazo a toda la clase política en general, superando el 60%, casi todos los líderes más digamos, emblemáticos o de mayor protagonismo, tenemos una clase política que está absolutamente desconectada de la gente. La gente se está dando su propio gobierno. Los actores políticos están más concentrados en el mundillo político, que es pequeño, en la crisis política nacional e internacional, que estar concentrados y abocados en la solución concreta de los problemas públicos que afectan a la gente, a la población. Esto ha generado lo que tú dices, José Gregorio, y estoy totalmente de acuerdo, una desconexión, un divorcio entre la población en general con sus líderes políticos. En ese escenario el gobierno sale ganando, porque desde el poder lo controla y quienes están desconectados no generan un cambio. Absolutamente. Entonces, ¿cuál es la opción que tiene Venezuela para realmente avanzar hacia un cambio político que lo saque de la crisis política, de la crisis económica y de la crisis humanitaria que tiene? Yo creo que la gran opción que tiene el país en general, cuando hablo en general me refiero al gobierno, a la oposición, a la población y a todos los sectores que hacen vida a nivel nacional, es construir un gran acuerdo. Número uno, para la reconstrucción de la economía nacional, ¿okay? Que todo gire en torno a la estabilidad del país en materia económica. Número uno. Número dos, que todos los actores políticos construyan grandes acuerdos y grandes consensos, comenzando con el gobierno nacional, para volver a la política, para volver a la constitución y para volver a procesos electorales que legitimen todos los poderes públicos del Estado y los 3 niveles de gobierno. Eso no estaba sucediendo con las negociaciones en México, no se estaba regresando a la política en ese escenario. Considero que sí, pero el gobierno decidió utilizar la figura de Alex Saab como un elemento de negociación que al final fue innecesario, porque Alex Saab no es más importante que Venezuela, José Gregorio. Está bien, y ahora, digamos, el escenario que se sirve, el llamado a diálogo que ha hecho Nicolás Maduro, las presiones que evidentemente se notan de la comunidad internacional, no solo hacia Maduro, porque también tenemos entendido que han presionado a los factores de oposición. ¿Qué escenarios sirven dentro del análisis que han hecho en Polianalítica? Nosotros consideramos que, te reitero, que todos los actores que hacen vida en el país, sobre todo los políticos, tienen que llegar a grandes acuerdos para estabilizar la economía. ¿Y cuál es ese espacio para llegar a los acuerdos? Porque no se encuentra, y tenemos ya varios años de polarización donde no hay posibilidades de esto y hay un establishment que pareciera estar cómodo con ellos. Por ejemplo, Juan Guaidó, que lidera un sector importante de la oposición venezolana y de relaciones internacionales con la comunidad internacional, debería hacer el lobby necesario para que la comunidad internacional suspenda las sanciones a la industria petrolera venezolana, que tanto daño... Juan Guaidó tiene ese poder. Juan Guaidó tiene la posibilidad de influir en Estados Unidos de esa manera. Yo creo que Juan Guaidó tiene influencia, a nivel internacional, y considero que Juan Guaidó debería llamar a la reflexión a actores como Estados Unidos de que las sanciones hacia la economía venezolana, más que afectar a los actores de gobierno, te afectó a ti y a mí y a la población en general. Entonces, digamos,
¿Tiene la llave de eso Juan Guaidó? No necesariamente, pero sí podría construir escenarios de reflexión con la comunidad internacional. Y por el lado del gobierno, ¿cuál sería la tarea que tendrían? Usted habla ya de Guaidó. Ahora, del lado del gobierno, ¿cuál es la misión que le toca en esta tarea? La comunidad internacional, quien aplica las sanciones, se lo ha dicho al gobierno del presidente Nicolás Maduro: libera a los presos políticos, vuelve a la Constitución, respeta y genera más condiciones electorales, respeta la libertad de expresión, construye, lidera, sé tú el gran líder que construye un escenario de negociación orgánico, no necesariamente en la comunidad internacional, puede ser acá en Venezuela. Pero ahora le pregunto, ¿cuál sería el interés de Nicolás Maduro de hacer ese cambio si hasta ahora le ha funcionado, se mantiene en el poder? Bueno, ¿cuál sería el estímulo? Yo creo que el estímulo sería el tema económico, José Gregorio. Es evidente que la crisis económica ha generado que el gobierno no pueda solucionar problemas coyunturales de la economía, de servicios públicos, como por ejemplo el tema eléctrico, que en los últimos días hubo grandes apagones a nivel nacional, que afectan al final el desarrollo y el crecimiento de la economía. ¿Cómo tú, si eres comerciante o empresario, puedes trabajar, laborar, abrir la Santa María sin Mailuz? ¿Cómo pasas el punto de venta? ¿Cómo prenden el sector charcutero, los refrigeradores, etcétera, etcétera? Es decir, que sería la economía la que obliga a Maduro a negociar y a buscar salidas. Por supuesto, José, entendiendo que gran parte del electorado del chavismo no vota por el PSUV en las pasadas elecciones del 21 de noviembre por descontento hacia el tema económico. Sienten que todo lo que dice el presidente en BTV o en sus programas los domingos no se está materializando en la calle, y esto genera un descontento natural en las bases del chavismo. Es decir, la base del chavismo se abstienen por descontento. Absolutamente. Hablamos ya de Guaidó, hablamos del oficialismo, pero en el sector opositor hay un arcoíris de participantes. Está la Alianza Democrática, están fuerzas emergentes opositoras como Fuerza Vecinal y algunos movimientos en los estados. Está el chavismo disidente. ¿Cómo se articula? Está la Alternativa Popular Revolucionaria, liderada por el Partido Comunista y algunos factores del PPT. ¿Cómo se articulan esos factores de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro para conseguir una alternativa de poder y convertirse realmente en una opción de poder? José Gregorio, nosotros manejamos estas proyecciones pro elecciones presidenciales 2024. Si todos los sectores que adversan políticamente al gobierno nacional quieren ganarle o impedir la reelección de Nicolás Maduro, una tercera reelección de Nicolás Maduro en el poder, o sea quien sea el candidato del oficialismo en el año 2024, la oposición venezolana debe convocar y organizar un gran proceso primario a nivel nacional para escoger al candidato opositor unitario. Pero este proceso primario tiene que ser amplio. La oposición venezolana debe permitir que todos los sectores que se oponen políticamente al gobierno nacional participen en esas primarias. Número 1. Número 2. Diseñar escenarios probables por si el gobierno nacional decide, ojalá que no, inhabilitar al candidato opositor que nazca de ese proceso primario. Y la oposición venezolana debe entender que para ganarle un proceso electoral al gobierno nacional, más que prenderle velas al descontento de la población hacia el gobierno, tiene que organizarse en todos los municipios del país, en todos los estados, cubrir la totalidad nacional de los centros de votación con miembros y testigos de mesa, crear una campaña paraguas a nivel nacional con un solo mensaje y arrancar la campaña desde el punto de vista organizacional con tiempo. Y usted, que ha sido asesor de candidatos, asesor de dirigentes políticos, ¿ve eso posible en el corto plazo? Yo soy optimista, yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Bueno, seguramente tendremos mucho más tiempo para conversar de eso de aquí al 2024. Muchísimas gracias, Luis, por estar acá con nosotros.
Un placer tenerte y bueno, con ustedes hasta la próxima.